Hare Krishna, muy buenos días. Namaon Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nribhisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca del siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. En el día de ayer habíamos concluido en el siguiente texto. Brahma, la gran personalidad, estudió los Vedas 3 veces con gran atención y concentración de la mente, y después de examinarlos escudriñadoramente, concluyó que el sentir atracción por la suprema personalidad de Dios es la máxima perfección de la religión. Y sobre este texto y sobre esta temática estuvimos profundizando, o al menos estuvimos mostrando perspectivas reflexivas que nos ayudan a entender dos cuestiones. Primero, que se está hablando de un proceso reflexivo inteligente, no se está hablando simplemente aquí en este caso de una fe aceptada, no se está hablando de una locura, de una fantasía, de un fantasía, de un imaginar. Se está hablando de un uso inteligente de la inteligencia, valga la redundancia, por una criatura completamente consciente de lo que estaba haciendo, y tras ese análisis profundo y ese análisis repetido varias veces para detectar cualquier tipo de posible error en él, entonces sin lugar a duda llegó a la conclusión de que la imperfección de todo, la perfección de todo, de toda actividad, de todo hecho, de la cuestión de la vida en general, está en llegar al punto donde se experimente conscientemente, donde se experimente continuamente, donde se experimente de un modo natural y espontáneo atracción por la suprema personalidad de Dios, o por el todo amoroso, por la personalidad de la verdad absoluta, por la verdad absoluta, en fin, por Dios. Esa es la perfección, y por tanto en ese sentido y hacia ese camino en un pasado las religiones estaban dirigidas a ayudar a la humanidad a transitar. Todo esto, por supuesto, con el paso del tiempo ha ido modificándose, puesto que muchos de los líderes religiosos, muchos de los guías religiosos, muchos de los practicantes, etcétera, etcétera, han ido transmitiendo la metodología o los diferentes métodos que propone cada religión de una manera siempre deficiente, o siempre incompleta, o en la mayoría de los casos, y por tanto impura, y por tanto desvirtuada, y por tanto desorientadora. O sea, el método original se ha ido incompletando, pero además de eso también se le suma que ha habido una necesaria transformación histórica, social, cultural, lo cual hace que se haya ido desincronizando también. Tiene una peculiaridad: la religión en sí misma siempre ha tenido una cuestión, que es la cuestión de tratar de conservarla desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista eterno, como algo incambiable. Ese es el pensamiento de aquellos que no han comprendido de qué va la religión. O sea, la religión necesariamente, como todo en este mundo, necesita de una estructura visible, una estructura entendible, una estructura aprehensible, una propuesta de método, una propuesta de estilo de práctica, de vida, etcétera, etcétera, que vaya posibilitando desde ese ejercicio continuo y bien guiado, bien orientado y bien cuidado, vaya posibilitando el proceso interno, el proceso que no se puede ver directamente, pero sobre el cual se puede influir de algún modo, siempre que se haga, por supuesto, desde la inteligencia adecuada y la postura adecuada. En muchas ocasiones hemos comentado cómo la cuestión externa, la cuestión de los códigos y las propuestas metodológicas necesariamente
tienen que ir sincronizadas con el tiempo, la época, la humanidad, la cultura, los momentos históricos, los intereses, porque para eso y en dirección a ellos, en función de ellos, es que está diseñada. La cuestión de la metodología desde el punto de vista de su estructura visible y practicable es como un intérprete, es como un traductor. Hay dos personas que hablan idiomas diferentes, entonces se necesita de un traductor que sirva de campo común donde ambas se puedan entender, donde la una pueda entender el idioma de la otra y la otra pueda entender lo que está diciendo la una. Y esa cuestión debe saberse que tiene que ser flexible, pues de lo contrario llega un momento en que la comunicación deja de ser. Si uno de los dos interlocutores simplemente se cambia por otro interlocutor, porque vamos a suponer que estamos en una entrevista y el periodista es el mismo, pero los invitados son 3 invitados diferentes. Y entonces estos 3 invitados hablan 3 lenguas diferentes, aunque están hablando sobre la misma temática. Y se necesita o de un traductor que hable todas esas lenguas o de 3 traductores diferentes. Y en ese caso entonces, cuando cambian de invitado para hacerle preguntas a otro invitado, entonces tienen que cambiar el traductor o al menos la lengua en la cual se está traduciendo, la modalidad de traducción. Entonces lo mismo sucede con todo fenómeno cultural, incluyendo la religión. Pero debido al escaso conocimiento en relación con esto y muchas veces debido al egoísmo, o sea, debido al interés mezquino de conservar cierto poderío sobre la sociedad, sobre los grupos, sobre los individuos, entonces muchas instituciones, grupos, cuerpos religiosos estructurados han creado mecanismos para tratar de perpetuarse en el tiempo y lo han hecho a través de la perpetuación de ritos, a través de la perpetuación de mitos, a través de la perpetuación de ciertos códigos que han mostrado como inmutable a tal punto y ha llegado a tal radicalismo que aquel o aquellos que intenten transformar o violentar supuestamente entre comillas o modificar esos códigos o incluso no aceptarlos podrían ser hasta seriamente agredidos y vemos los radicalismos religiosos. Debe entenderse que este tipo de entendimiento no es una cuestión que hable de una inteligencia clara, sino más bien es una cuestión que habla de un fanatismo que no conduce ni nunca podrá conducir hacia la esencia verdadera de lo que significa la espiritualidad, sino significa simplemente una labor mental, una labor de pensamiento poco avanzada. O sea, es un ser humano o un grupo de seres humanos para nada avanzado desde el punto de vista humano. Lo que ya conocemos como religión desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del conjunto de procedimientos transmitidos de unas personas a otras, debe saberse que necesariamente tiene que ser cambiante. No puede ser cambiada por cualquiera, no puede ser reformada por cualquiera, no puede ser modificada por cualquiera, y cuando esta modificación, cambio y reforma se realiza por cualquiera o por alguien que tiene un conocimiento superficial sobre el fenómeno profundo, entonces evidentemente surgen las llamadas pseudo religiones, falsas religiones o lo que es lo mismo los descarriamientos de la humanidad. La religión perfecta, a decir de los Vedas, diríamos, como ya veíamos en el texto, es aquella que ayuda a la criatura a realizarse en un doble sentido, en este caso el ser humano, que es el único que la puede practicar y es el único que la diseñó, que la puede diseñar, realizarse en el sentido humano y realizarse en el sentido trascendental. Tiene el ser humano esa doble tarea, por tanto tiene una tarea más que todas las otras especies animales. Y tiene, si en la religión, el método religioso, la práctica llamada religión no está contenida, las dos maneras, los dos modos de gestionar ambas metas necesarias, entonces debe
comprenderse que ese supuesto cuerpo de prácticas, doctrinas y otras cuestiones es un estorbo para la humanidad. En cierto punto y en gran medida estoy de acuerdo con aquellos cuando hablan de muchas veces la religión como un estorbo de frente al crecimiento y a la lucidez humana. Estoy de acuerdo con ellos cuando pienso en estas tantas maneras crecientes en la cual o bajo la cual está siendo tratada de mantenerse o de transmitirse un cuerpo doctrinal, un cuerpo ritual, un cuerpo simbólico que ya no es funcional, puesto que no es coherente, puesto que no es identificativo del grupo de hombres, el grupo de personas, el grupo de seres humanos que está viviendo en ese momento, y me refiero a la actualidad. Y por eso es que necesariamente esas cuestiones religiosas y esas prácticas estructurales están entrando en un tiempo de crisis. Hace rato que están entrando en esa crisis y aún así se mantiene la lucha por parte de algunos de tratar de mantener esas cuestiones rígidas que, repito, lamentablemente en muchos de los casos son usadas para perpetuar una cierta capacidad de dominio o de poderío sobre los otros seres humanos. Sin embargo, el ser humano está también llamado cada vez más a ejercitar su capacidad de animal pensante, a ejercitar su capacidad de animal dotado de una potencia de inteligencia profunda y a darse cuenta de otras perspectivas de la realidad diferente a la cual le quieren transmitir de un modo no racional, de un modo incluso a veces dañino, diferentes tendencias llamadas tendencias religiosas. Entonces esa cuestión es una cuestión siempre delicada, pero que va por un camino que está cada vez más en crisis. A la par, hay una necesidad profunda en el ser humano, pues hay un punto de su existencia donde él va cobrando cada vez mayor conciencia de la necesaria presencia que tiene que haber de toda una organización que está más allá de la organización que él puede concebir. Hay toda una estructura total, hay toda una organización total, hay toda una cuestión de totalidad a la cual él cada vez se debe ir dando, se da cuenta más de su pertenencia a la misma. El ser humano va descubriendo, va observando leyes que lo trascienden y otras cuestiones y ahí tiene. Entonces tienes la tendencia de sentir cierta curiosidad, de sentir a veces también cierto asombro, cierto respeto y hasta cierto temor hacia ese misterio tan inmenso. Y tiene también la necesidad profunda de encaminarse hacia él, puesto que el ser humano tiene una condición que es la condición de criatura conocedora conscientemente. O sea, el ser humano tiene la necesidad también de conocer, de explicarse las cosas. Ningún animal tiene la necesidad de comprender, ningún animal tiene la necesidad de explicarse las cuestiones, por qué suceden, para qué suceden, cómo es que suceden. Sin embargo, esa necesidad está conscientemente pulsando, conscientemente pujando en el ser humano y esa necesidad también está presente en la relación a lo misterioso, a lo trascendente. Por tanto, pero se encuentra en ese punto el ser humano moderno con un problema conflictivo, un gran problema que está también empeorando y que puede conducir hacia nuevas formas muy luminosas, pero también puede conducir hacia confusiones muy grandes, que es el problema de la tendencia a sentir cada vez más y a buscar conocimiento sobre eso que lo trasciende, y al mismo tiempo la carencia de métodos que antiguamente eran los que se usaban para buscar ese conocimiento, pero que actualmente, incluso aunque se ejerciten de una forma fidedigna,
ya no son prácticos, ya no van a dar el mismo resultado, porque incluso el ser humano ya no piensa de la misma manera, ni vive de la misma manera, ni está enfocado en la misma manera. El ser humano entonces está llamado a la construcción de nuevas formas, de nuevos proyectos que le ayuden a orientarse, y esa está, así es la situación, sobre todo en los tipos de sociedades que están aceleradas, que están viviendo un cambio continuo, un cambio vertiginoso, un cambio donde ya no hay pausa, donde los miembros de la sociedad están implicados en una vorágine de continua actividad y de una actividad nunca estable. O sea, siempre están en la expectativa de que todo puede cambiar, de que su vida no es estable, de que no es segura, y entonces así pasa con el trabajo, el conocimiento, todo está cambiando cada vez más aceleradamente. Esta falta de necesaria estabilidad coloca al ser humano en una postura muy difícil, porque lo que lo trasciende tiene una cualidad, que es la cualidad de lo estable. Al mismo tiempo, el corazón del ser humano tiene también el hambre, la necesidad de eso estable, pero al unísono con eso, las exigencias de la sociedad moderna tienden a lo inestable. Entonces, ¿cómo vivir este conflicto? No sabe hacerlo el ser humano, porque no está listo para ello, porque la forma en que lo vivía no tenían nada que ver con esto. Antiguamente las sociedades eran estables, los modos de vida eran estables, se trabajaba siempre en lo mismo, se vivía siempre de la misma forma, las mismas costumbres, la familia, los patrones, todo era muy estable, las historias, los mitos, la creación, que si fue así, que si fue así, todo era muy estable. Pero viene el conocimiento creciente de la ciencia, todo eso un poco se muestra en duda, se desmorona. Entonces, por un lado, supuestamente se libera al ser humano de esclavitudes de creencias prefijadas por otros, pero por otro lado se les desarma de herramientas válidas, de maneras válidas de afrontarse o enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Nunca antes la sociedad humana ha sido tan dinámica en el sentido de la aceleración, y por tanto no existe, no tiene idea, no tiene referencia, no tiene registro de un modo coherente, de un programa coherente que se pueda ser aplicado socialmente para asumir este modo y al mismo tiempo crecer como ser humano. Se está inventando diferentes modos, diferentes maneras, pero todavía no hay un acuerdo. Sin embargo, la necesidad sigue creciendo. De demorarse mucho el ser humano en este reencuentro, en esta reelaboración de un modo efectivo de crecer como humano y crecer como potencialidad trascendente, de demorarse mucho en este sentido, entonces el individualismo va a ir ganando terreno cada vez más, y cuando llega a su punto crítico va a destruir tanto al ser humano como al propio lugar donde el ser humano habita, o sea, la vida. Va a destruir a todas las otras especies, va a destruir al planeta mismo, y a fin de cuentas va a ser el causante y responsable máximo de la tan temida destrucción. De alguna forma u otra, el ser humano tiene que encontrar un modo de reconocerse como parte integral del sistema conocido como la creación. Tiene que dejar de reconocerse como el centro, como el dominante, como el poderoso, como el no sé qué y el no sé cuánto. Tiene que sentirse, reconocerse, pensarse, observarse como parte integral en el sistema, a la par y al mismo nivel que todas las demás partes, y tiene que reconocer incluso la interdependencia que existe entre todas las partes y entre todos los grupos de partes. Si no se piensa, si no se trabaja, si no diseña sus proyectos en funciones, o si no los orientas en el sentido de esta necesaria interdependencia, entonces seguirá caminando por los senderos del egoísmo, y esto va a llevar inevitablemente a la rotura fatal de la propia maquinaria creativa, o sea, del propio planeta y del universo todo, incluso a grados ya un poco mayores y de mayor alcance. Fíjense cuán seria es la situación. Tratar de preservar y mantener
rígidamente iguales, métodos que antes eran funcionales, pero que ya no lo son, eso es algo absurdo y dañino. Quedarse sin ningún método, como actualmente está pasando, es también absurdo y dañino. Y por tanto está en una situación muy delicada, que es una situación de tránsito. Es una situación oscura, donde no se sabe ni hacia dónde caminar. Es una situación de obligada reflexión, y de la cual parece el ser humano en su mayoría estar un poco desconectado, porque está implicado en su sobrevivir, y no sabe que su sobrevivir no va a poder tener éxito si no logra primero resolver esa situación de tránsito y si no logra establecerse en una metodología, un método apropiado que le ayude a realizarse como humano y como potencia espiritual. El texto dice siguiente, el que continúa dice: por lo tanto, no, disculpen, la personalidad de Dios se encuentra en cada ser viviente, junto con el yo, junto con la chispa viviente, y este hecho se puede percibir y admitir a modo de hipótesis y a través de la inteligencia mediante una observación consciente de diferentes detalles que suceden en esta propia existencia material. Entonces acá en el punto anterior habíamos visto, o sea, verdadera religión, perfección de la religión es experimentar una atracción espontánea y natural permanente por la suprema personalidad de Dios, llegar a ese punto. Entonces está clara acá que esa suprema personalidad de Dios está en modo expansivo también presente junto, o sea, en el mismo nivel, en el mismo plano donde se encuentra enredada la criatura viviente. Lo único que esa expansión no está en ilusión, no está creyéndose sueños, y la criatura viviente sí, pero está allí porque es la única oportunidad que tiene la criatura viviente de darse cuenta de que el plano de lo material o ilusorio, de que el plano de Maya no es absoluto, no es lo único que existe. Hay otra cuestión, quiero decir que la presencia de la potencia absoluta en medio de nuestra vida, en medio de todo, dentro de todo, la presencia de lo inexplicable dentro de lo relativo, es una puerta de salida, y por tanto podemos, de hecho debemos utilizarla. Y en eso consiste la práctica en su sentido original, y lo hemos explicado muchas veces, en comenzar a reconocer esa presencia y comenzar a dedicar nuestra atención progresivamente hacia ella, ya sea en la forma de sus nombres aceptados, sus historias, sus cualidades, etcétera, etcétera, glorificaciones, etcétera. Dice que es la presencia de esa presencia absoluta expandida. Se puede reconocer si uno desde la inteligencia profunda comienza a observar ciertos detalles continuos que se dan tanto en el cuerpo como en la naturaleza, y uno puede desde la quietud profunda y desde la inteligencia profunda reflexionar con cuidado y darse cuenta que hay algo acá, hay algo en medio de la naturaleza, en cada elemento y fuera de cada elemento, que no es en sí el elemento ni es la naturaleza en sí misma, sino que es algo diferente, un misterio que la trasciende, un amor que la envuelve, una belleza que está intentando manifestarse a cada instante, esa misma belleza en su esencia, ese mismo amor en su esencia, esa misma inteligencia profunda en su esencia, y ahí el aviso inteligente de que lo trascendente, de que el amoroso Señor existe en algún nivel de conciencia, de que existe, y por tanto si existe se le puede buscar, y si se le puede buscar se le puede encontrar, y si se le puede encontrar se le puede relacionar, o sea, se puede relacionar de manera consciente y amorosa la criatura con él. El siguiente texto continúa diciendo: por lo tanto, oh Rey, es esencial que todo ser humano escuche hablar del Señor Supremo, la personalidad de Dios, y le glorifique y lo recuerde siempre y en todas partes. He aquí la dirección conclusiva de los Vedas. He aquí la recomendación de los Vedas. He aquí el único camino
que existe y todos los demás deberían ser reflejos de este camino en mayor o menor grado. Dado que el revivir nuestra atracción por el Señor, o sea, la atracción natural entre la parte y el todo, dado en que ese todo también está presente en este mundo de conciencia en el cual estamos desarrollando esta existencia ahora, teniendo en cuenta eso, o sea, si algo está presente donde usted también está desarrollando su existencia consciente, y el desarrollar atracción o el revivir la atracción hacia ese algo, puesto que ese algo representa la totalidad y usted representa la porción. Si eso es el éxito, si eso es la plenitud de la existencia, la realización verdadera, entonces lo lógico que es comenzar a buscar la presencia de ese algo y una vez localizada, comenzar a dirigir de manera disciplinada, de manera progresiva, de manera regular, a ejercitar el ir con nuestra atención hacia ese algo. Y ese ejercitar, ¿cómo se puede hacer? Desde la condición humana, básicamente a través del escuchar, a través del recordar y a través del narrar sobre ese algo. Escuchar sobre ese algo, sus maravillas, sus cuestiones, recordar sobre ese algo, las experiencias con ese algo, la sensación sentida o lo escuchado, y glorificar, o sea, permitir, repetir, resonar con ese algo en la medida que nos vaya siendo posible, en la propia medida de nuestra propia transformación creciente. He ahí la práctica esencial original para el ser humano, es una práctica que ninguna otra criatura puede realizar de modo consciente. Toda criatura está viviendo en la presencia de Dios, pero sin tener conciencia de que lo está haciendo. Y de hecho el ser humano nace sin tener conciencia de que lo está haciendo. Y muchas veces, lamentablemente, pasa su vida sin tener ese tipo de conciencia, pero tiene la capacidad para asumirla. Y una vez la descubre y comienza a desarrollarla, entonces puede conscientemente ejercitarla mediante estas tres actividades: la actividad de escuchar, la actividad de recordar, la actividad de glorificar. Evidentemente, lo escuchado tiene que ser confiable y ser escuchado de una fuente adecuada que también esté en la misma situación de experimentación sincera, real y amorosa. Lo recordado tiene que ser también confiable en la medida que provenga de un estímulo confiable, o sea, o de la escucha confiable, o de una lectura confiable, cuestiones así, o de una experiencia profunda confiable, habiéndose descartado que no es una cuestión mental. Y lo glorificado tiene que ser confiable en cuanto a su natural espontaneidad, natural surgimiento, que emerja no por imposición. O sea, me toca glorificar al Señor, voy a glorificarlo ahora. No es esa cuestión, aunque en un principio se comienza así. Es una cuestión de aprovechar cada momento donde espontáneamente en mi corazón siento un oleaje de deseo de agradecer, de deseo de canto, de deseo de alegría, y que no tenga ningún motivo aparente y que se adivine que ese deseo proviene de lo más profundo. Es un deseo entonces que está dando prueba de la momentánea relación, del momentáneo roce que estamos teniendo por misericordia del Señor con su propia presencia, que es lo único que puede despertar por momentos al verdadero ser que en lo profundo somos, no como seres humanos, sino como chispas vivientes o chispas del gran fuego viviente. Ahí está el núcleo, ahí está el llamado, ahí está el secreto, ahí está la práctica para todo individuo, y es cuestión nuestra reflexionar sobre ello y aceptarla o no aceptarla, o simplemente también complejizarla, o simplemente seguir tratando de arrastrar o de practicar en conformidad con otros métodos o con otras cuestiones que son perfectas, son completas, pero no son funcionales ni para el ser humano de hoy ni para los tiempos de hoy. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari
जयनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जयनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण